Muy buenos días. En esta edición del Cine Solaris voy a hablar de una interesante película española que es Sorda, de La Libertad, que también un poco invita a hablar de un cierto tipo de cine frecuente o que prolifera bastante en el cine español en los últimos años, que es este tipo de producción que hace evocar aquel programa televisivo que se emitió entre 1938 y 1988, que era Vivir cada día, en donde durante los primeros años se centraba pues, en alguien que era representativo de un tipo de labor o dedicación, y en los últimos años ya se centraba más en una singularidad, pero corriente, es decir, era como enfocar en la vida corriente de las personas. Y eso ha sido bastante frecuente en el último cine español, en donde, bueno, pues parece que, dado su éxito, pues ha propiciado que se produzcan pues, más películas de estas características, también porque son producciones no muy caras, por otro lado. Eh, Algunas películas que tienen el riesgo de que precisamente en esa tensión entre lo general y lo individual, pues, y entre lo corriente y la singularidad, pues se pierdan y más bien, pues, por ejemplo, sean películas sobre gente demasiado corriente, con vida demasiado corriente, en la que te preguntas, bueno, ¿qué es con lo que estoy enfrentando en la pantalla? Hay cineastas, por ejemplo, que se caracterizan por una singularidad en su estilo, como es el caso de Manuel Martín Cuenca, que para mi gusto, pues la última película que ha realizado, El amor de Andrea, es su película más floja, en donde eso se centra en gente muy corriente, gente que tampoco tiene mucha capacidad expresiva, y todo acaba siendo tan corriente que no acaba de resultar ni sugerente ni atractivo. Es algo que parece que esa misma característica corriente acaba engullendo la misma circunstancia dramática. El caso también, por ejemplo, de alguien que ha sido muy admirada, como es el caso de Carla Simón y premiada, además, como fue el caso con su primera obra, Verano de 1993, que francamente pues, no comprendí o no logré conectar con su particularidad. A mí me parece una película de nuevo donde se pierde en lo corriente como algo que más bien se revela anodino, sin particular potencia expresiva, porque claro, generalmente se esfuerzan en que el supuesto registro de lo real se debe caracterizar por la falta de artificio, con lo cual parecería que no, que todo rasgo de estilo singular debe desaparecer, sea en el tratamiento visual, en la luz y el color, incluso en el lenguaje mismo cinematográfico, como si fuera un reportaje televisivo, y carece de potencia expresiva, ya sea a través de la sugerencia o de incluso de lo abstracto que pudiera surgir como telón de fondo de estas historias con gente corriente y moliente. En cambio, hay películas que sí han logrado un poco esquivar esos riesgos. Hay películas que han andado un poco en ese difícil equilibrio, como el caso de La Maternal de Pilar Palomero, pues donde eso se centraba en una especie de representante de un colectivo que pueden ser las chicas menores de edad, que son madres, para centrarse en una singularidad y cuanto más se centraba en esa singularidad, más sugerente llegaba a resultar la película cuando empezaba a mostrar cómo se siente el personaje protagonista. Pero hay en ciertos vertientes, ya digo, parece que las películas un poco se atascan en esa especie de registro neutro de la realidad y se encasquillan de alguna manera expresivamente en ella. Sorda logra esquivar y lidiar, como también pasó con otra interesante película que se llamaba Mamífera, de Liliana Torres, en aquel que Mamífera se centraba en una mujer que se pregunta cuando se queda embarazada, se pregunta, bueno, ¿por qué tengo que tener un hijo que realmente yo no quiero tener? Pero se enfrenta con todas esas presiones externas de lo que supone que debe sentir una mujer con respecto a la maternidad y entonces ese forcejeo estaba muy bien expresado durante el desarrollo de la narración. En el caso de Sorda, que bueno, que también podría verse como esa especie de representación de una generalidad, de nuevo la caracterización de lo singular va cogiendo cada vez más fuerza y además porque se centra en un aspecto muy sugerente que es la relación con la realidad. Por ejemplo, las primeras secuencias, bueno, pues,
que se centra en esta relación entre una mujer sorda y un hombre que sí es oyente. Ella está embarazada, con lo cual deben ir al médico. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿van a nacer sorda? ¿Van a nacer sin capacidad auditiva? La secuencia está planteada especialmente sin tampoco incidir demasiado en cómo afecta a uno y a otra. Es casi como una especie de registro desde la distancia de esa circunstancia. Pero a medida que avanza la narración, cada vez más se va a centrar en cómo afecta a la protagonista, en la circunstancia de cuando nace el bebé, bueno, cuando ya se asegura que va a ser niño oyente, que tiene capacidad auditiva, eso va a enfrentar a una circunstancia singular, porque es la relación con el hijo, teniendo en cuenta que ella es sorda, el hijo es oyente, el padre es oyente, el hijo es oyente, entonces ella va a querer un poco establecer, afianzar la relación para que el niño comprenda el lenguaje de los sordos, pero claro, todo será mucho más fácil en cada circunstancia que surge que debe resolverse, porque el padre es oyente, con lo cual puede comunicarse de modo más fácil con el hijo, a ella le hace sentir cada vez más frustrada, el hecho de que sentirse relegada, porque la relación más eso, espontánea es la relación de entre oyente y oyente, y ella pues llegará a un punto en que eso cada vez se siente como más desligada, algo muy bien expresado además en secuencias en donde, por ejemplo, se celebra una reunión con los amigos de su marido, todos son oyentes, con lo cual ella es la única que es sorda y con lo cual ellos se expresan de un modo espontáneo, con lo cual eso va atropellándose en las intervenciones de uno y otro, con lo cual ella pues nunca puede estar de un modo definido quién está diciendo, no puede leer los labios de uno y otro, porque claro, la conversación va fluyendo de un modo ágil, como toda conversación y entonces ya se siente como desajustada porque no logra eso, ni a veces saber quién la está aludiendo a ella para decirle algo. Ella, pues claro, se siente bien, a gusto con quienes comparten su lenguaje, cuando se reúne pues, con sus amistades que son sordas, y ahí, claro, ella se siente, ¿no? Realmente ya en un mundo de equilibrio. Con lo cual esa especie de circunstancia un poco que le va conduciendo un poco a la desesperación en su relación maternal con un hijo al que no puede imponer el lenguaje a los otros. Mm, el ser un crío pequeño, porque claro, es el padre que sí es oyente, con lo cual puede atenderle más rápidamente. Eso llevará a que le reproche eso al marido, esa circunstancia, pero él, claro, él también responderá, lo cual es un punto muy interesante de la película, porque también intenta abordar las contradicciones o los diversos ángulos que él explica, bueno, que en los 3 años de relación él ha sido quien se ha adaptado a ella por su condición de sorda, con todo lo que predominante en la realidad son las relaciones entre aquellos que no son sordos. Eso conllevará una decisión expresiva muy sugerente en la última parte de la narración, cuando ella, pues sus reacciones de alguna manera, eh, por frustración, pero también por afirmación, a aislarse en su sordera y la misma el lenguaje expresivo de la película, el diseño sonoro, se adapta a ello y la banda sonora pues se amortigua eso, de acuerdo a cómo ella escucha o que poco escucha, con lo cual de repente nos sentimos a través de su forma de relacionarse auditivamente con la realidad. Eso no quita un poco que ella también intente en esa circunstancia de atasco a la que ha llegado, que se esfuerce en intentar reconfigurarse del modo que sea, aunque sea difícil cuando hace el esfuerzo de ponerse los audífonos, que para ella le frustra, porque claro, el sonido de los audífonos es un sonido estridente y además cuando hay mucha gente alrededor, pues todo se convierte en un sonido atropellado de un ruido que realmente hace difícil distinguir las voces, pero ella intenta esforzarse y bueno, de alguna manera la conclusión de la narración eso es un poco confrontar con esa difícil de relación con la realidad cuando tu forma de relacionarte con ella no es la predominante y cómo intentas mantener ese equilibrio dentro de esa circunstancia. Y como digo, la película, por eso, logra eh, evitar esos riesgos que ese tipo de narración en la que se pierden otro tipo de películas, a mi parecer. Y en este caso equilibra muy bien esta relación de registro de lo real, donde el aspecto visual pues es más bien eso, corriente, sin desarrollos formales particularmente elaborados, pero buscando eso, expresar cómo se sienten los personajes, cómo se relacionan con la realidad y por ello es una propuesta equilibrada narrativamente y expresivamente y muy sugerente.
Así que bueno, espero que tengáis muy buena semana y bueno, aquí estaré de nuevo el próximo fin de semana. Que tengáis muy buena semana. Buenas tardes.